Ocurre cuando una pulga de una rata infectada por el bacilo pica a una persona. La pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Europa en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1346 y 1371, matando a un tercio de la población continental. Esta enfermedad afectó devastadoramente a Europa, China, India, Medio Oriente y el norte de África. La teoría más aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Apareció hacía 1320 años en el desierto de Gobi y en 1331 llegó a China, un año después de que grandes inundaciones devastaran extensas regiones del país, después de arrasar en 1330 con Birmania, llegando en India a 1432 y a algunas regiones de la actual Rusia, 1338. Según crónicas de 1353, desde 1331 murió un tercio de la población china. En efecto, entre esa fecha y 1393, su población cayó de 125 a 90 millones. Las consecuencias sociales de la peste negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron programas judíos y una extinción local de comunidades judías. Aun cuando líderes espirituales o seculares trataron de impedir esta situación, la falta de autoridad debido a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la epidemia, generalmente no les permitía a aquellos tener éxito. La gran pérdida de población trajo cambios económicos basados en el incremento de la movilidad social. Según la despoblación erosionaba las obligaciones de los campesinos, ya debilitadas, a permanecer en sus tierras tradicionales. La peste provocó una contracción del área cultivada en Europa, lo hizo descender profundamente la producción agraria. Esta caída llegó a ser del 40% en la zona del norte de Italia, entre el periodo comprendido entre 1340 y 1370. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia interrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales introducida por marinos. La epidemia comenzó en Mesina, mientras que en algunas áreas quedaron despobladas. Otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. No obstante, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. Doctores Cuervos. Un médico de la peste negra era un médico especialista que trataba a aquellos que padecían la peste. Eran específicamente contratados por los pueblos que tenían muchas víctimas de la peste en tiempos de epidemia, debido a que la ciudad era la que pagaba su salario. Ellos cuidaban de todos los ciudadanos, tanto a los ricos como a los pobres. Estos médicos no eran profesionales con instrucción tradicional como los otros médicos o cirujanos experimentados, y en muchos casos eran doctores de segunda categoría que no habían podido establecerse exitosamente en la profesión, o médicos jóvenes que estaban tratando de hacerse camino. Los doctores de la peste trataban a los pacientes según su acuerdo y eran conocidos como médicos municipales o comunitarios, mientras que los médicos generales eran doctores separados y podrían estar en la misma ciudad o pueblo de Europa al mismo tiempo. En Francia y en los Países Bajos, los médicos de la peste negra muchas veces no tenían ningún entrenamiento formal como médicos que eran conocidos como empíricos. En caso, uno de estos doctores que había sido vendedor de frutas antes de dedicarse a la medicina. Entre los siglos XVII y XVIII, algunos doctores utilizaban máscaras que parecían picos de aves llenados de círculos aromáticos. Las máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual, según la teoría mismática de la enfermedad, era visto como la causa de la infección. La nariz era de medio pie de longitud, con la forma de un pico, rellena de perfume con solo 2 agujeros, uno en cada lado, próximos a los orificios nasales para que bastaran para respirar con el aire que uno inhalaba. La impresión de las drogas contenidas en el extremo del pico. Bajo el abrigo vestimos botas hechas de cuero marroquí, cuero de cabra,
pantalones de piel fina que están amarrados desde la frente de dichas botas y a una blusa de piel fina y manga corta, cuyo extremo inferior se introduce en los pantalones. El sombrero y los guantes también estaban hechos de la misma piel, con lentes sobre los ojos. Los doctores de la peste utilizaban la sangría y otros remedios tales como poner sapos o sanguijuelas sobre los bubos para rebalancear los humores como rutinas tradicionales. Los médicos de la peste, por lo general, no podían interactuar con el público en general debido a la naturaleza de su trabajo y la posibilidad de contagiar la enfermedad a otros. También podían ser sujetos a cuarentena. Un famoso doctor de la peste negra que daba consejos médicos sobre medidas preventivas contra la plaga fue Nostradamus. Los consejos de Nostradamus eran eliminar cuerpos infectados, tomar aire fresco, tomar agua limpia y beber un jugo preparado con escaramujos. En Traite des Fardemens, parte A, capítulo 8, se muestra que Nostradamus también recomienda no sangrar al paciente. En 1479, la ciudad italiana de Pavia contrató a Giovanni de Ventura como el médico comunitario de la peste. El doctor irlandés Niall O'Glaisian se ganó mucho respeto en España, Francia e Italia por su valentía cuidando de muchos pacientes con la peste. El famoso anatomista Ambroise Paré y Paracelso también fueron famosos médicos de la peste negra en la Europa medieval.